En esta oportunidad vamos a poder desarrollar lo que es el trabajo de campo en la investigación cualitativa. Sabemos que el trabajo de campo en la investigación cualitativa es una etapa que nos permite recolectar la información en el lugar de los hechos. A partir de ello, el contenido, vamos a ver 4 tópicos en el presente video: el trabajo de campo dentro de la investigación cualitativa, las diversas técnicas de trabajo de campo en la investigación cualitativa, procesamiento y análisis de la información cualitativa, las técnicas de procesamiento y análisis de la información cualitativa. Es muy importante tomar en cuenta que el trabajo de campo es una etapa que nos permite básicamente recolectar la información de campo a partir de la aplicación de un conjunto de técnicas. A partir de ello, dentro de la investigación cualitativa, el trabajo de campo se constituye en una etapa fundamental que consiste en un procedimiento indagatorio que tiene la intención de recolectar datos. Se trata de la presencia interactiva del investigador como un actor activo, es decir, el investigador cualitativo se presenta como un instrumento más en el proceso de la recolección, análisis e interpretación de datos para construir conocimientos a partir de una reflexión participativa. Entonces, ¿cuál es el rol del investigador en el trabajo de campo? El investigador se constituye en un actor promotor de indagación de una determinada realidad, instrumento de recolección, de análisis e interpretación de datos. Se constituye en coordinador de las acciones de recolección de información, intérprete y sistematizador de los significados relacionados respecto a manifestaciones simbólicas de los procesos de investigación. Consecuentemente, el investigador es el representante comprometido de la teoría emergente del proceso de la investigación. A partir de ello, para el proceso del trabajo de campo, se constituye tiene básicamente 4 fases. La recolección de la información a partir de la aplicación de un conjunto de técnicas, el procesamiento de la información, el análisis de esa información y los resultados del estudio o de la investigación. Estos resultados se constituyen en el informe de la investigación. Entonces, en el proceso del trabajo de campo podemos encontrar 2 tipos de información: información primaria e información secundaria. Información primaria es aquel tipo de información que nos permite recolectar datos en el lugar de los hechos, de primera mano, mientras la información secundaria, a partir de otras fuentes, es decir, es una información que recolectamos a partir de otras fuentes como artículos científicos, revistas, libros y otras investigaciones. Entonces, la información secundaria podemos dividirlo en 2, interna y externa. Interna, a partir de base de datos, informes, estudios en
el lugar o en la institución donde lo realizamos la investigación. Externa, base de datos, publicaciones, estadísticas, entre otros datos. Entonces, la clasificación de la información podemos dividirlo en dos, según fuentes y según medios. Según fuentes, la información puede ser académica, gubernamentales o internacionales, es decir, documentos internacionales o de carácter internacional, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Documentos que nos permiten recolectar, sistematizar información. Según los medios, la información puede ser magnética, online, offline o impresa. Todos estos tipos de información, al final lo que nos permiten es recolectar información, sistematizar información. Entonces, la información primaria, además, puede ser cuantitativa o cualitativa. La información cualitativa nos permite explorar, complementar, confirmar o sustituir con la finalidad de interpretar una determinada realidad. Mientras la información cuantitativa fundamentalmente su objetivo es medir, explicar de manera estadística, cuantitativa un determinado problema. Entonces, en este aspecto, ya hablando de lo que es el trabajo de campo, el trabajo de campo se divide en 4 etapas: la recolección de la información, el procesamiento de esa información, el análisis y finalmente los resultados de la investigación. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que nos permiten recolectar esa información en la investigación cualitativa? Las técnicas se trata o consisten o hacen referencia a un conjunto de procedimientos de actuación concreta y particular de recogida de información relacionada con el método de la investigación que se está utilizando. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de las técnicas cualitativas? Permiten abordar problemas complejos como son el estudio de creencias, motivaciones o actitudes de una determinada población. Por otro lado, pueden posibilitar la participación de los individuos con experiencias diversas, lo cual permite tener una visión más amplia de los problemas. Es decir, que las técnicas de la investigación cualitativa promueven a la participación de los actores de la investigación. Del mismo modo, permiten la generación de un gran número de ideas dentro del proceso de la investigación para, a partir de ello, tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son las técnicas en el proceso del abordaje del trabajo de campo? Podemos ver técnicas como la observación participante, la observación a partir de o al margen de la observación tenemos la técnica del grupo nominal, grupos de discusión, la observación, la entrevista a profundidad, la técnica como las historias de vida, y también es posible utilizar la técnica Delphi, aunque algunos autores lo denominan como método, pero en este caso lo vamos a asumir como una técnica de la investigación cualitativa. ¿Qué es la observación participante? La observación participante está relacionado a un proceso de observación, pero esta observación tiene la característica de ser parte de ese grupo, es decir, el investigador es parte del grupo o de la realidad del hecho donde está investigando. ¿Cuáles son las fases de ese proceso de observación? Primero, determinar el objeto, hecho que queremos observar.
determinar cuáles son los objetivos de esa observación, determinar las formas de registrar esos datos. Pueden ser de manera escrita, puede ser de manera magnética o puede ser de manera utilizando algunos medios como por ejemplo los audios o videograbadoras. Y la cuarta fase, registrar los datos observados, a partir de ello analizar e interpretar esos datos, para a partir de ello llegar a generar conclusiones. La técnica del grupo nominal es una técnica que facilita la generación de ideas y el análisis de problemas. Es útil para situaciones en que las opiniones individuales deben ser combinadas para llegar a decisiones, las cuales no pueden o no conviene que sean tomadas por una sola persona. Entonces, el grupo nominal permite la identificación y la jerarquización de determinados problemas, causas o soluciones a partir de consensos entre determinados grupos de trabajo. ¿Cuál es el proceso de esta técnica del grupo nominal? Se escribe o se conforma 10 o 15, entre 10 a 15 minutos. Se forman grupos, recomendable entre 5 a 6 personas, se registran las ideas, no se hacen comentarios ni se discuten, se inicia una discusión entre los participantes para aclarar dudas. Se puede modificar ahora alguna aportación. Cada asistente o cada participante ordena en una hoja de manera jerárquica las aportaciones que le parecen más interesantes. El coordinador del grupo suma todas las votaciones individuales y se obtiene una jerarquía de ideas. La entrevista a profundidad es una de las técnicas muy utilizadas en el proceso de la investigación cualitativa, que nos permite recolectar información de primera mano, conocer la opinión, la perspectiva de un determinado grupo o de un determinado individuo respecto a determinadas situaciones o experiencias de vida. ¿Cuáles son las fases de la entrevista a profundidad? 3 fases básicamente. Fase introductoria, el desarrollo de la entrevista y la fase de cierre. Los grupos de discusión. Está formado por un grupo reducido de personas que se reúnen para intercambiar ideas sobre un tema específico, a fin de resolver un determinado problema. ¿Cuáles son los objetivos de los grupos de discusión? Intercambiar información, conseguir consensos, facilitar la participación, buscar las soluciones o, en su caso, tomar decisiones. Las historias de vida, por otro lado, son técnicas que se centran en un sujeto individual, una comunidad, grupo o familia, y tiene como elemento central el análisis de la narración que esta persona o grupo realiza sobre sus experiencias de vida. Tenemos la técnica Delphi, ¿no? Es una técnica que se utiliza con la finalidad de conocer ciertas opiniones respecto a opiniones de un grupo de expertos en relación a un determinado problema. ¿Cuáles son las fases? Primero, la formulación de la pregunta. ¿Qué queremos preguntar? 2. La selección de los expertos, entendidos en una materia. ¿Quiénes son los expertos? Pueden ser un grupo de personas profesionales con experiencia en un área determinada. 3. Es importante desarrollar los cuestionarios. A partir de estos cuestionarios se
consulta o se pregunta a los expertos. Y la cuarta fase, desarrollo del informe final. A partir de este proceso, entonces nos permite es de colectar información a partir de encuesta a expertos para explicar, identificar o explicar o interpretar un determinado problema. Entonces, el procesamiento y análisis de la información cualitativa. Entonces, luego de recolectar toda la información, es importante pasar a la otra etapa que consiste al procesamiento y análisis de la información cualitativa. Entonces, las técnicas de análisis de datos, ¿no?, pueden ser diversas. Fundamentalmente pueden ser, requieren tres elementos fundamentalmente: recursos físicos, tecnológicos, recursos humanos y un tiempo determinado que necesariamente es importante tomar en cuenta para el análisis de la información recolectada en la investigación. Este proceso de análisis de los datos cualitativos tiene tres etapas, o podemos llamarlo también actividades. La deducción de datos, que consiste en sintetizar, agrupar y categorizar el conjunto de datos que hemos recolectado. 2. La disposición y transformación de datos. Transformar con la finalidad de sistematizar y explicar e interpretar un conjunto de datos. Y la tercera etapa, la obtención y la verificación de las conclusiones. Es decir, a partir del procesamiento llegamos a una interpretación para llegar a una conclusión respecto a los problemas que se está tratando en el proceso de la investigación.